Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Apo sacó una silla de plástico y se sentó frente a ella, fijando su mirada en la mujer que parecía sorprendida por su presencia. Chomlada ciertamente no esperaba verla ahí. Al igual que la propia Apo, se sorprenderá de que hubiera cambiado de opinión y hubiera decidido detenerse en lugar de conducir directamente a casa después del trabajo. ¿Qué quieres comer? ¿Puedo pedir algo por ti? Cualquier cosa. ¡Qué respuesta tan útil! Chomlada suspira, un poco frustrada por la falta de especificidad de su jefa. Se dio vuelta para pedir un plato de sopa wonton, pensando que sería una opción sencilla e ideal para que Apo la probara. Después de todo, si no quería comer algo pesado como fideos por la noche, una sopa ligera sería perfecta. Aquí tienes una sopa de fideos y una sopa wonton. ¿Por qué me pediste sopa wonton? Porque la jefa le dijo que no le gustaban los fideos. Y parece que a ti tampoco te gusta la comida picante. ¿Estoy en lo cierto? ¿Cómo lo sabes? Observación, por supuesto. Hoy, cuando comiste el plato del chef Ian, comenzaste a sudar mucho después de haber probado la sopa picante de mariscos. Y cada vez que algo era demasiado picante, tomabas solo un bocado y dejabas el resto. Eso me dice que prefieres los sabores más suaves. Por eso elegí la sopa wonton para ti. Chomlada explicó con seguridad, demostrando su gran atención a los detalles. Esta habilidad le resultó útil en su trabajo, ya fuera observando el comportamiento del chef Ian o identificando las preferencias de los clientes mientras trabajaba en la recepción del hotel. Eso fue solo una coincidencia, casualidad, carajo. Eso se llama prestar atención a los detalles. ¿Te gusta condimentar tu comida? Un poquito, pero nada demasiado intenso, no te preocupes. El caldo de este lugar ya está perfecto. Chomlada, ¿sabías que este caldo tiene niveles de sodio que superan la ingesta diaria recomendada? Y los fideos están hechos con harina refinada, lo cual no es saludable. ¿Puedo simplemente disfrutar de mi comida sin pensar en eso? Olvídate de la salud por un momento, jefa Lek. Sabía que la comida deliciosa a menudo era poco saludable, pero en ese momento, cuando el hambre la consumía por completo, lo único que importaba era comer. No era como si comiera esto todos los días. Tal vez a Apo, con su dieta equilibrada y sus comidas de lujo, le resultaba difícil apreciar la sencillez de la comida callejera. Entonces, ¿qué piensas, jefa Lek? ¿No dije que este lugar era increíble? Apo no respondió, sino que observó a Chomlada mientras charlaba y comía. Aunque le pareció un poco molesto, sabía que la joven mantenía una etiqueta impecable en el lugar de trabajo. Era casi como si hubiera dos Chomladas, la juguetona y la seria. Jefa Lek, extiende su brazo, por favor. ¿Qué? Simplemente extiende tu brazo, te ajustaré la manga, será más cómodo para comer. Ahora el otro brazo, no es necesario, puedo hacerlo yo misma. Chumlada se encogió de hombros cuando Apo se negó a ayudarla. Después de ajustar una manga, se arregló la otra ella misma. Aunque los pliegues no quedaron tan prolijos, termina de comer rápido para que podamos irnos. Come tú primero. Mi apartamento está justo al lado, te llevaré a casa. Vaya. La jefa le tiene un lado amable, ¿eh? No es amabilidad. Solo estoy siendo responsable porque trabajaste horas extras. Chomlada solo había dicho eso para burlarse de ella, pero Apo respondió con seriedad. Sabía que su jefa era estricta, pero no esperaba una respuesta tan literal. Sea cual sea el motivo, gracias. Ah, y paga mis fideos, por favor. Esto no tiene nada que ver con el trabajo. Gracias, jefa Lek. Apo observa cómo Chomlada caminaba alegremente hacia el coche. Cuando la dueña del restaurante fue a cobrar el dinero, ella pagó sin pedir cambio, pero no sin quejarse internamente por la falta de advertencia. 50 baht. Gracias por la comida, jefa Lek. Te lo descontaré de tu salario, jefa. ¿Qué tacaña eres? Incluso por algo tan pequeño, eres tan tacaña. Pero pensándolo bien, la palabra gratis probablemente no existía en el diccionario de Apo.
Ella era metódica, organizada e increíblemente frugal. Esperar que ella pagara voluntariamente por algo era pedir demasiado. Prin, ¿la jefa Lek no viene hoy? Esta mañana me dijo que iba a salir con el gran jefe a visitar un proyecto. Creo que volverá por la tarde o tal vez mañana. ¿Por qué preguntas por ella, Chomlada? Solo quería saber sobre el proyecto del chef Ian. Chomlada le respondió intrigada a su colega. Desde que Apple le había dejado en su apartamento la noche anterior, algo que todavía la sorprendía, no la había visto en el hotel esa mañana, ni siquiera a una última hora de la mañana, así que decidió preguntarle a Prim, que siempre parecía saberlo todo. Si tienes alguna pregunta, puedes preguntarme. Aunque la jefa Lek no está aquí, me dejó a cargo de algunas cosas. La jefa Lek ya eligió el plato principal del chef Ian. Probablemente lo decidió ayer. Estaba en camino a hablar con el equipo sobre la campaña de promoción. ¿Puedo preguntar qué plato fue elegido? Marea llena. ¿Estás sorprendida? No, yo también lo estaba. De hecho, todo el equipo lo encontró extraño. Nadie esperaba que la jefa le eligiera el plato más simple para la promoción. Chomlada no estaba exactamente sorprendida de que fuera un plato simple, sino de que Apu hubiera elegido su sugerencia. La noche anterior, Apu había dicho que todavía estaba evaluando las opciones antes de tomar una decisión final. Sin embargo, poco después, había dejado el hotel y se había llevado a Chomlada a casa.